Profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos hemos levantado esta mañana con un aluvión de informes, sobre todo de Morgan Stanley, que nos hacen ver que no es lo mismo pausar que pivotar, que no es lo mismo pausar que reducir, y que en ese escenario nos vamos como a un periodo como lateral en el mercado y como una situación económica en la que se van resolviendo las recesiones, teniendo, dice Morgan Stanley, peor fotografía Europa en la entrada de la recesión. ¿Cómo ves la fotografía en esa pausa antes del pivote, que Morgan Stanley no lo ve hasta febrero del 24? Bueno, veo, como comentas, una situación que es muy complicada. Has mencionado la visión que se tiene sobre Europa, diferenciar, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Es verdad que la inflación parece que está costando demasiado, siquiera que empiece ya a visualizarse una pequeña caída. Sí, está pasando en España por razones que yo creo que todos conocemos, pero en el resto de Europa no, y por supuesto la política monetaria se debe al dato medio europeo. Nuestra posición frente a la guerra y por supuesto también frente a restricciones energéticas que yo creo que no tienen otros países como puede ser Estados Unidos, en donde quizás por ahí tienen una vía de escape, nos hace enfrentarnos a una situación muchísimo más compleja, en donde por supuesto la política monetaria posiblemente no se tome demasiadas facilidades, ¿no?, en los próximos meses. De todos modos, sí es verdad que estamos en una situación en la que creo las próximas semanas, los próximos meses van a ser muy interesantes, porque lo que veamos en los próximos datos, sobre todo a partir de diciembre, y si ojalá no hace demasiado frío en Europa, nos podría dar una entrada de año algo mejor en términos de perspectiva de lo que en principio pensamos. Perspectiva que puede mejorar, sin embargo, las perspectivas, el forecast que presentó la Comisión Europea el pasado viernes nos ponía ante la perspectiva de tercer trimestre del 22, de cuarto trimestre del 22 y primero del 23, marcando una recesión en Europa que por ahora se ve leve, pero claro, es que en verano no se veía ni recesión. ¿Crees que ese comportamiento europeo, es verdad lo que estás diciendo, si no llega ese invierno tan frío, las circunstancias son distintas, pero aún así es posible evitar la recesión en el conjunto europeo? No, los modelos nos dicen que efectivamente en este cuarto trimestre y en el primero, incluso también en España, aunque más leve incluso todavía, pero también los modelos nos están diciendo el mismo mensaje, efectivamente parece que vamos a tocar recesión. O por lo menos contracción, es decir, sabemos que la recesión es un concepto técnico, por, si queremos decirlo, ¿no?, que son dos trimestres seguidos. Parece que en España las últimas semanas quieren ser reacias, ¿no? Los datos dicen, no, recesión en España parece que todavía no, ¿no? Pero va a ser muy difícil sortearla. Efectivamente, no tenemos una situación que nos aliente a otra cosa. La subida de tipos, por un lado, la fuerte inflación, el agotamiento de algunos de los elementos que han impulsado a la economía europea y también, por supuesto, a la economía española durante la primera parte de este año, que ha sido sobre todo el consumo de las familias, que obviamente irá perdiendo impulso. Lo único, y no es poco tampoco, pero lo único que quizás nos pudiera salvar de alguna manera de la recesión, o por lo menos si es verdad que reducir las probabilidades de que esto ocurriera, es, por ejemplo, en este caso la inversión, y particularmente la inversión pública. Es posible que este nos dé algunas décimas de crecimiento y nos haga caer a lo mejor en el lado bueno de las tasas, ¿no?, en el lado positivo. Pero sí es verdad, mi intuición es que seguimos pensando que la contracción y posiblemente la recesión va a ser difícil de sortear. Dicho esto, sí es verdad también que somos un poquito más optimistas que hace unas semanas o hace unos meses. Mercado hipotecario, mercado en Europa, esa subida de tipos, esa pausa, esa relajación que puede haber, sobre todo en las subidas, pero no una relajación en la caída, nos va a llevar al Euribor, dicen los analistas, en un entorno del 3%. ¿Puede soportar el mercado inmobiliario español un Euribor en el 3%? La banca dice que sí. Sí, yo creo que el paralelismo que tratamos de hacer siempre con la recesión más reciente y pensar que estamos de vuelta a lo mismo, que por supuesto es la de 2008, no podemos contar la de la pandemia, es otro tipo de recesión, ¿no? Pues nos hace pensar que se van a repetir ciertos elementos. Yo realmente creo, y no soy experto financiero de mercado hipotecario, pero sí leo, y como macroeconomista pues puedo interpretar algunos de los mensajes, ¿no? Sí es verdad que creo que el mercado hipotecario ahora mismo es mucho, vamos a utilizar esa palabra tan de moda, es mucho más resiliente que hace 14 años. El porcentaje de familias endeudadas y también, sobre todo, la cuantía total de la deuda que ahora mismo está en manos de empresas y en manos de familias muchísimo menos que entonces.
y el hecho de que muchas familias tengan hipotecas a tipo fijo, pues esto les va a salvar en cierto modo. Esto no quiere decir que no vaya a sufrir. Obviamente, cuando vienes de un Euribor negativo y en menos de un año vas al 3%, aquí va a haber un efecto clarísimo, que lo vamos a notar quizás no tanto en un estrés dentro del mercado hipotecario, pero sí en otras variables macroeconómicas, como la que he comentado, en particular el consumo, que ya viene muy deteriorado y muy afectado, obviamente, por una subida de la inflación y por una caída poderosa en términos reales de los ingresos familiares. Por lo tanto, sí es verdad que va a haber efectos, pero lo que la banca dice, y yo realmente me lo creo, de momento, dentro de un año pues hablaremos si la situación empeora por otras razones, pero de momento podría soportar de una forma muchísimo más positiva y con mejor perspectiva que la que pasó en la última ocasión. Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, buen día y buenas clases, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. 9:13 de la mañana tenemos un